Queremos seguir hablando en estos versículos y quiero referirme primeramente para que podamos siempre ubicarnos el trasfondo, el contexto. En este caso tenemos que, en primer lugar, Pedro está dirigiéndose a la iglesia de Cristo, la iglesia que está en algún lugar, y la iglesia que en este caso somos todos los que durante estos 2000 años hemos estado transitando como iglesia. Pues a eso se refiere Pedro, pero siempre es necesario remontarnos en el trasfondo o contexto de cada escritura para que de esa manera podamos tener la mejor comprensión, podamos entenderlo con su contexto. Y en este caso sería el asunto de Israel. Israel, la Biblia nos dice, el libro de Deuteronomio, que, bueno, era Israel un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no tenía ninguna virtud, era un pueblo, lo dice Deuteronomio 7, lo leíamos la semana pasada, en el versículo número 8 en adelante, nos habla de esa realidad. Dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. En el versículo número 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais los más insignificantes. Esto nos ayuda para que podamos luego caer en los versículos que hemos leído. En este caso está diciendo el Señor, o la Escritura está diciendo que Israel, pues en términos así bien prácticos, no era nadie, no era un pueblo que hermanos, merecía estas posiciones, estas posesiones de Dios, sino que era un pueblo insignificante. Sabemos cómo fue que se fue formando la nación de Israel. Dios llamó a un Abraham y sucesivamente. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 19 y versículo número 5, ahora pues, dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis para mí, dice, especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un sacerdocio y gente santa. Dicho de otra manera, el Señor los saca de lo insignificante. Y en este versículo, como para que tengamos lo que es la base de lo que vamos a hablar, en este versículo dice cuál fue la finalidad. La finalidad es sacarlo para que Israel fuera una nación de sacerdotes. Esa era en realidad el propósito, sobre todo, de Dios para con Israel. Dicho de otra manera, para que fueran la luz de las naciones, eso lo decíamos ya.
Y lo decíamos, o lo decía de la manera siguiente: siempre Dios ha querido tener, ha querido tomar al ser humano para usarlo, para tomarlo en cuenta, dado que el ser humano es algo especial para Dios. La razón por la cual es especial es porque es creado a la imagen y semejanza de Él. Es decir, del reino animal, somos los animales privilegiados aquí en la tierra. Somos los seres humanos que tenemos voluntad, sentir y razón. Esto es maravilloso, lo que nosotros somos. Y es esa la razón, por supuesto, de Dios darnos estas virtudes de personas para que fuéramos nosotros los instrumentos para llevar a cabo lo que eran sus propósitos. Y en el caso de Israel, los levanta para que ellos, aun cuando Dios puede hacer de una o de otra manera como Él decida, porque lo puede hacer, como es el predicar, el manifestar al mundo que el mundo no viene del mono, que el mundo no viene de una célula, que el mundo no es nada de eso, sino que el mundo es creado. Hay un creador, es decir, esa era la función para lo cual Dios ha levantado a Israel como el pueblo de sacerdotes. El trasfondo del sacerdocio lo que significa es personas que están ministrando los asuntos de Dios, manifestando la luz de Dios. Eso es en sí, en el fondo. Esta era la posición de Israel. Para esto Dios le dice: los saqué de la nada y los llamé como un pueblo de sacerdotes, pueblo santo. Cuando habla de pueblo santo, aparte de todos los del mundo, para que ustedes hagan esta labor, la labor de anunciar que hay un Dios creador, que hay un Dios salvador, que hay un Dios de amor, que hay sucesivamente. Toda esa era la función que como pueblo sacerdotal debía de desarrollar Israel. Pero sucede, como ya lo hemos explicado, que, bueno, dice el Evangelio de San Mateo, habla de que ese pueblo, dice, es un pueblo que de labios le honraba. Dicho de otra manera, en términos generales, Israel se desvió. Israel entró a la apostasía. Israel no hizo su trabajo. Israel no cumplió con el propósito de Dios. Y eso lo confirma el Señor en este capítulo 15 de San Mateo, cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Decíamos que llegó a la maldad, al desconocimiento tan extremo Israel, que aun cuando vino en persona el que lo había sacado de la nada, el que lo había asignado como la nación de los sacerdotes, no lo pudieron percibir, no lo pudieron entender, y como ya veíamos, terminaron crucificándolo. Dicho de otra manera, no pudieron entender ni tampoco pudieron cumplir el propósito de Dios. Y en este caso, Pedro, cuando está hablándole a la iglesia de esta posición del verso 9 en adelante, dicho de otra manera, les está diciendo: Israel perdió, Israel
perdió este privilegio. Israel se le fue de la vida, de sus manos, lo que era la posición inmerecida que Dios le había otorgado. En ese sentido, en ese trasfondo podemos ir viendo. Entonces, Dios, a la verdad decíamos que en este caso tendría o tuvo que echar mano a la iglesia. Y es la iglesia la que en este caso toma la posición, toma el privilegio, lo inmerecido que no valoró Israel, se lo otorga el Señor a la iglesia. Y esto nos puede ir aclarando, y claro que eso es lo que Pedro dice a los que se dirigen: más vosotros. Cuando dice más, es decir, aquellos no lo entendieron, aquellos no cumplieron, aquellos de una manera de tanta oscuridad no pudieron entender. Más vosotros sois, diríamos de esta manera, el linaje escogido. Ahora, ustedes o la iglesia a quien se dirige Pedro son el linaje escogido. Cuando dice linaje escogido, también es necesario que veamos nosotros también el trasfondo de la iglesia. El trasfondo de la iglesia lo vemos en primera carta de Corintios, ya lo habíamos leído, cuando en esta primera carta, en el capítulo número 1 y en el verso 26, habla de que, bueno, vosotros, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Dice de otra manera, a quien Dios le otorga esta posición que aquellos no la valoraron, viene y se la otorga a la iglesia. Pero también es diríamos, un segmento de la raza humana que tampoco merecía el que Dios le otorgara esta gloria, porque son glorias estas, hermano. Estas son cosas inmerecidas. Y es acá donde podemos ver que, mirad pues, le dice Pablo a los corintios, y esto es un hecho que es general para la iglesia: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, como quien dice, lo que ahora como iglesia ustedes son, sencillamente o claramente, no es porque ustedes sean los grandes sabios, los grandes nobles, los grandes intelectuales, porque en el fondo nosotros sabemos, y esa es la figura de la iglesia. La figura de la iglesia la vemos en varios enfoques dentro de la palabra, y uno de ellos es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, ¿de dónde la sacó el Señor? La sacó allá en este mismo capítulo número 6 de Primera de Corintios. Habla de que, bueno, no tienen herencia los afeminados, los borrachos, los homosexuales, los detractores, los mentirosos. Y eso erais vosotros, le dice Pablo a los corintios. Eso era la iglesia. Y aquí lo aclara cuando dice: pues mirad, vosotros no sois de gran vocación, ni sois los muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A quien Dios le otorga lo que aquellos no valoraron, también el trasfondo es el mismo. Dios recoge de la posilga, diríamos, de los gusanos, de lo podrido
que esa es la condición del ser humano, aunque el ser humano no le gusta escuchar esto, ¿verdad? Que somos, el ser humano en su conducta de pecado es un gusanero, no es nada, no, aun cuando presuma de nobleza, de riquezas, de fineza, siempre es un gusanero, porque el pecado corrompe, el pecado destruye los valores y los principios de las personas. Esto no le gusta, pero el Señor a través de Pablo se lo dice a los corintios y nos lo dice a la iglesia. Y esto es importante cuando nosotros venimos como iglesia y vemos que por un lado se nos otorgó el sacerdocio a nosotros, como lo dice acá el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Mire qué tremendo, linaje escogido. Quiere decir que nosotros, al estar ya en la posición de iglesia, venimos a ser no de cualquier linaje. Si habláramos de los linajes o los de estatus sociales de este mundo, hermanos, ustedes o de alguna manera sabemos las nubes de eso, sabemos lo grande y el presumir de eso, diríamos de los linajes. Por ejemplo, decíamos que los linajes de los reyes, eso. Y ahora pudiéramos hablar de los linajes de los millonarios, de los linajes de los dignatarios, de los linajes, por ejemplo, si hablamos de los linajes de los reyes de Inglaterra, son linajes que según ellos es, hermanos, la perfección andando. Pero el Señor está hablando de un linaje escogido. Dentro de esa posilga, el Señor fue al basurero y de ahí sacó, hermanos, a los que aquí menciona el apóstol Pablo, porque desde antes, porque como ya lo hemos dicho, nosotros tenemos que saber que Dios no es el Dios que improvisa. Nosotros debemos de saber que nuestro Dios no es que se le antojó algo y voy a hacer esto. Efesios capítulo número 1 verso 4 dice la Biblia que nos escogió desde antes de la creación del mundo. Ahora, cuando uno ve que es escogido desde en esa pasada eternidad, es escogido y dice uno, ¿y por qué Dios nos escoge sabiendo la posilga que íbamos a hacer? Ese es Dios, ahí podemos ver su misericordia, ¿verdad? Nos escogió y desde esa eternidad pasada, pues yo ya existía en la mente de Dios. Usted ya existía en la mente de Dios. No es que aparecimos por acá. Ya cuando nacimos acá de nuestros padres terrenales, ya es el proceso de Dios para que apareciéramos ya en persona. Pero desde ese entonces Él nos escogió como linaje escogido. Él nos sacó, hermanos, y nos puso en esa posición como linaje escogido, dice acá. Vosotros pues sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio de la realeza, del sacerdocio. Y esto va amarrado porque el sumo sacerdote de la iglesia es Cristo. Entonces somos nosotros parte de esa estirpe gloriosa sacerdotal. Vosotros sois, dice, real sacerdocio, nación santa. Cuando habla de nación santa, como era el caso de Israel, también la iglesia debe saber que es un linaje, una nación que Dios ha puesto aparte y que le ha puesto aparte del mundo. Estamos, y eso entiéndase que no es que estamos fuera del mundo. Como dice Juan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos aparte. Somos, y aparte lo que significa es, los he puesto aparte, los he santificado. Igual
santificado, los he apartado. Amén. Yo ponía el ejemplo como este ramito de flores, si hermanos pongamos el ejemplo de este ramito de flores, ¿ya? Se ve bonito, ¿verdad? Pudiera estar en una vela, pero está en una iglesia ahorita. Y así viene siendo uno, ¿verdad? Este ramito lo pusieron aparte, no para que vaya allá a un cementerio, lo pusieron aparte para que viniera aquí a adornar un poquitito el culto del Señor. Así venimos siendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos ha puesto aparte, ¿verdad? Y nos ha puesto aparte nación santa. Eso significa pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió. ¿A dónde? Nos adquirió allá en la cruz del Calvario. Ese es el proceso. Ahí ganó él la iglesia. Ahora veamos, aquí estamos viendo el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora entremos a lo que es el tema. Esta posesión o posición más bien tiene también el mismo propósito que tenía en este caso Israel. Es exactamente lo mismo, o sea, aquello se traslada acá. Y es acá donde nos dice, ¿para qué? Dice, para que anunciéis, el versículo número 9, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ahí vemos lo mismo. Ahí vemos el propósito de Dios para con Israel. Empecé diciendo que era para que fuera la luz a las naciones, para que Israel manifestara a Dios, para que Israel, pero miren lo que hizo Israel, mejor, hermanos, decidió adoptar el politeísmo, decidió mejor aceptar los dioses de las naciones, decidió mejor servir a Moloc, porque hubieron reyes, de paganos a paganos de los israelitos o de los de Judá. Por ejemplo, se habla del rey Manasés. Ese era un demonio completo. Ese era tan demonio que en el templo metía los diablos, sacrificaba a sus hijos. Era el puro diablo. Y estamos hablando de gente que Dios las había apartado. Damos un amén. Se perdieron en el camino, optaron mejor por el mundo, optaron mejor por el paganismo, porque no quisieron, probablemente es que no entendieron o no quisieron. Cualquiera de las dos cosas es, porque el hombre siempre no quiere, hermanos, lo bueno. Siempre dice allá Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, es que el hombre está más dado y no importa la raza. En este caso estaríamos hablando de la raza de la realeza, que eran los judíos, pero amaron más las tinieblas, en ese término general, hermanos, que la luz. En esto aprendemos que es el mismo propósito. Dice Mateo capítulo número 5, fíjese bien, en este capítulo 5 verso 13 dice, ahora para que ya vayamos viendo nuestra función como iglesia, como sacerdotes. Los sacerdotes son los que ministran las cosas de Dios. Nadie puede hablar de alguien que no conoce. Nadie puede hablar de alguien que no le ha visto. Nadie puede hablar, hermanos, la gente habla de Dios, pero muchos hablan de Dios, pero no lo conocen. No lo conocen porque es un decir nada más. Los únicos que conocen a Dios son ese pueblo adquirido por Dios, ese pueblo elegido, ese pueblo que era nada, pero que ahora Dios con su misericordia lo ha puesto en un sitial de gloria. Esos son los únicos que podemos
ahora nosotros ser la sal, como dice el versículo 13 de Mateo capítulo 5, dice: vosotros sois la sal de la tierra. O quiere decir entonces que la iglesia tiene que, luego de entender esto, y nosotros no podemos tener excusa, hermano, como iglesia. Nosotros no podemos, porque a nosotros se nos ha clarificado de una manera tremenda el propósito de Dios. Nosotros no podemos presumir de ignorantes, de ignorancia, de que nosotros no sabemos qué hay que hacer. ¿Cómo que no vamos a saber qué hay que hacer? A nosotros no se nos llamó para que fuéramos una figura en este mundo. No se nos llamó para que fuéramos, hermanos, la persona, diríamos, importante socialmente en este mundo. No se nos llamó, aquí está claro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Ese es el propósito del Señor. Para que anunciéis. En este caso no podemos nosotros presumir de ignorantes, ni tampoco como iglesia podemos tomar actitudes como de no compromisos, porque bueno, yo no puedo, tal vez los otros sí pueden, no tengo el tiempo, no he sentido, como generalmente escuchamos decir cuando uno escucha a personas. No tengo el tiempo, no siento, yo no estoy capacitado para eso. Todos esas frases uno las escucha constantemente dentro de la vida de la iglesia del Señor. Los que ahora deben desempeñar el rol que aquellos no desempeñaron. Entonces acá dice: vosotros sois la sal de la tierra. Digo que nosotros no podemos presumir de ignorancia, porque como dice el escritor a los hebreos, aquello les habló por los padres, a nosotros nos ha hablado por el Hijo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. A nosotros se nos habló directamente por el Dios que nos escogió. Él vino en persona y, hermanos, en persona se manifestó en su ministerio y agarró los primeros 12 y le dijo: vosotros, y eso representa a la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Y le dice: porque si la sal se desvanece, no sirve para nada. Eso es un hecho. La sal es preservante. La sal fungía y sigue fungiendo con una actividad importante dentro de la vida, pero el Señor ahí lo traslada a lo espiritual. Lo que permite que no se termine de ranciar el mundo, damos un amén, iglesia, de podrir el mundo, es que haya una iglesia que sale al mundo. Hay que una iglesia que tire la sal, esa sal, pero dice: si esa sal se desvanece, no sirve para nada, sino para el muladar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sino para el muladar. Pero además dice en el verso 14: vosotros sois la luz del mundo. Ajá. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice la primera carta de Juan, en su capítulo número 1 al 5, la luz, dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. La sal y la luz. Y cuando habla de la luz, nadie dice pone un candelero. Mire la manera de transmitir el compromiso a la iglesia. El Señor le dice: nadie puede poner el candelero debajo de la cama.
sino que el candelero, dicho de otra manera, el creyente tiene que estar en lo alto, como sería el caso que esa antorcha esté en una parte alta donde todo el mundo que está en tinieblas pueda ver y diga, y eso, ustedes se recuerdan, en el tiempo de la guerra había un foco en ese volcán y todos nos preguntamos, ¿y ese foco qué será? Una luz que salía toda la noche, y esa luz es algo así lo que, hermanos, tiene que fungir el creyente. Esa luz no se puede, dice, meter debajo del almud porque no sirve para nada. Más bien hay que ponerla en lo alto, en la sala, para que así alumbre a todos lados. Esa es la función de la iglesia. Veamos, váyase para que no se me vaya a poner llorón. Vámonos al capítulo 13 de Romanos, capítulo número 13. Dice, la noche está avanzada. ¿Cuántos saben que el tiempo ha avanzado? Y se acerca el día, es decir, se acerca Cristo. Desechemos pues, dice el 13:4 de Romanos, las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de luz. Esto es tremendamente interesante. Ahora veamos el capítulo 26 corriendo de el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 26 veamos con respecto al testimonio, a uno de los testimonios que Pablo dio en su versículo 16. Veamos acá para que vayamos relacionando. Pero levántate y ponte sobre tus pies, está dando el testimonio Pablo, porque ¿para qué? Dice, para esto te ha aparecido a ti, para ponerte, como dice, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que han de aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la de Dios. Aquí vemos el trasfondo mismo de la iglesia, lo vemos en la persona de Pablo. Pablo, ¿quién era? Era un odioso, era un impedernido religioso, era un hombre arruinado en su religión, no servía sino para, hermanos, para lo que le espera a cada pecador. No servía para nada, pero lo intervino el Señor. Usted ya conoce esto que Pablo ha relatado en el camino de Damasco, y esto es uno de los testimonios que él da en sus predicaciones, y le dice, levántate, porque yo te he llamado no para que no hagas nada, yo te he llamado para que lleves la luz a las naciones, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de lo que no es Dios a lo que es de Dios. Para eso te he levantado. Es decir, esa es la responsabilidad, hermanos, del sacerdocio de la iglesia. Esa es la responsabilidad que Dios le otorga a la iglesia. Y vaya, en el caso de Pablo, hermanos, en el caso de Pedro, y en el caso de esa iglesia que despegó allá en Jerusalén, ellos entendieron esto. Porque aquí quien está hablando, quien está escribiendo es Pedro, uno de los apóstoles. Y Juan en sus predicaciones decía, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon con respecto al verbo de vida, es lo que nosotros les traemos. Eran testigos de aquella luz. Ellos no pusieron, hermanos, la luz debajo del almud. Ellos no dejaron de hacer la función de sal. Ellos pronunciaron,
testificaron, a ellos no les contaron, a ellos no les enseñaron a predicar, a ellos no les contaron de un Cristo histórico. Ellos dijeron: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que palparon nuestras manos, eso es con respecto al verbo de vida. Eso es lo que les transmitimos. Dicho de otra manera, tomaron el rol de iglesia, tomaron su compromiso como iglesia. Eso es aplicable en una persona como en el término general de la iglesia. En este caso, vamos a ver nosotros como iglesia. Yo diría, por eso le estamos pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que vaya acomodando la palabra, porque, hermano, yo ya dije, yo ya me cansé de gritar y como que pega en pared de hierro la palabra, ¿verdad? Y que sea el Espíritu Santo el que nos haga entender cuál es el rol de la iglesia. Vosotros sois pueblo, primeramente soy linaje escogido. Damos un amén. Linaje escogido, tremenda posición, real sacerdocio, para manifestar, nación santa, pueblo adquirido por Dios para los propósitos de Dios. Entonces, en este caso, cada uno de nosotros como iglesia, de un amén la iglesia, cada uno de nosotros como iglesia, sea aquí localmente, allá en Australia donde nos están escuchando con esta predicación, allá en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Sudamérica, en Europa donde nos están escuchando, iglesia del Señor, Dios no nos llamó para morirnos de gordos en las iglesias, nos llamó para que seamos nosotros los que llevemos la luz a las tinieblas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Para eso nos llamó el Señor. Y de ahí, por ejemplo, cada ministerio, cada quien en lo personal, si entendemos este trasfondo de la iglesia, no vamos a necesitar que nos digan: hermano, tiene que hacer esto. No vamos a agachar la cabeza cuando nos digan, porque, por ejemplo, dado el modelo que Dios nos concedió a nosotros, el evangelizar a través de hogares de restauración, que es una siembra un poco más específica. Esta es una cosa tan bondadosa que nos permite involucrarnos a todos y funcionar como es el propósito de Dios en esas áreas. No necesariamente tenemos que ir a China a predicar. Tenemos, como le dijo el Señor, primero en Jerusalén, que sería ahí la casa. Luego le dice Judea, que sería ahí los de alrededor de la colonia. Luego Samaria, que sería por allá un poco más largo. Y luego hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que hicieron la iglesia del inicio. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Cumplieron su rol. En este caso, hermanos, yo voy finalizando. Y estoy finalizando con lo que debe de ser el tremendo compromiso, que nosotros entendamos, que nosotros reaccionemos. Por ejemplo, si yo lo he estado recalcando, ahorita llevamos ya 8 meses de este año. Hagámonos la pregunta: ¿a quiénes hemos alumbrado con la luz de Cristo? Ahorita ya faltan 4 meses y se termina este año. Saque usted cuenta si usted ha tenido tiempo de fungir en el sacerdocio que Dios ha delegado para la iglesia.
Saque usted, entonces pregúntese usted y diga, o preguntémonos, más bien, preguntémonos, estamos conscientes del privilegio y de la dignidad que nos han otorgado. ¿Estoy cumpliendo yo el rol? ¿No será que estoy repitiendo lo de Israel? ¿No será, y vemos ahí con tanta claridad, que ellos perdieron el sacerdocio, que ellos se dejaron arrebatar el sacerdocio porque fueron negligentes, porque fueron insensibles al sentir de Dios? Y en eso es lo que nosotros como iglesia no debemos de caer. Brillemos, corramos antes. Aquí dice lo que leíamos, dice la noche está avanzada. Amén, amén. La noche, yo le he dicho, allá no me van a preguntar a mí cuántos idiomas hablaba cuando lleguemos a la puerta grande. Allá no hace falta, dice, moneda ni equipaje. Allá nos preguntarán, ¿hiciste tu trabajo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Hiciste tu trabajo? Cuando nosotros vamos, dice acá Romanos 13:4, la noche viene, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la coraza de luz. Desechemos, hermanos, esto podría entenderse así: prioricemos, desempeñémonos en el sacerdocio, desempeñémonos, porque esta es la función, el privilegio que Dios nos da. Mas vosotros, dice Primera de Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, nosotros no estamos. Dios nos ha dado su luz meridiana. Dios nos ha privilegiado siendo un pueblo que no era pueblo, ¿verdad? En esto cada uno, vaya, allá no le van a decir, bueno, ¿y cuáles eran tus títulos? Yo no digo que no se esfuerce por estudiar, pero allá no le va, allá esos lenguajes no se escuchan, no se saben en el cielo. Se saben, pero no se mencionan, porque eso es una cosa pasajera de la tierra. Allá no le van a preguntar. Entonces, saquemos nosotros, vamos entrando ya, preguntémonos en 8 meses qué hemos hecho. Hemos llevado a la luz, hemos cumplido el rol del sacerdocio. Preguntémonos, ¿por qué el que no está haciendo nada no le dice a su pastor, mire hermano, yo quiero abrir mi casa para cumplir mi rol? Yo no puedo seguirme muriendo porque me puede pasar lo que le pasó a Israel. Pero ahí está la gente, no, dice, yo no quiero compromiso con Dios. Entonces usted no sabe cuál es el propósito por el cual Dios le quitó aquella gloria a aquellos y se las otorgó a la iglesia. Qué lindo es que por lo menos los hermanos que no están predicando, wow, yo digo, Dios mío, ¿y en qué estamos? Para eso tenemos la palabra. Y la gente muriéndose, y la gente en las tinieblas. Y como dice Pablo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Es un compromiso que yo digo que cada uno de nosotros, en lo personal, en lo particular, usted se puede congregar y usted se puede, hermanos, lo vamos a enterrar ahí. Vamos a decir, esta hermana hasta pandeó la silla aquí, tuvo 20 años sentada ahí, esta hermana, y peor que como nosotros crecemos de peso, ¿verdad? Esta la quebró, gran hermana, nosotros la enterramos con una buena predicación. Pero el punto es cuando cada uno
vamos a presentarnos, como dice Pablo en su capítulo 5, verso 10 de segunda de Corintios. Cada uno va a ser evaluado. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Cada uno. Damos un amén. No, no hay problema Pero la cosa es que la noche, el día se acaba y la noche viene. Dice, la vida se nos está yendo. Y el día viene y ya viene Cristo. Han pasado 2000 años. Algunos teólogos dicen que estamos viviendo gracia, sobre gracia. Ya debió haber venido el Señor, pero al igual que le dijo a Israel 400 años, le dijo a Abraham, tu pueblo será esclavo en Egipto. Y pasaron 430. Por ahí se agarran que nos ha dado una pizquita más de gracia. Entonces levantémonos, funjamos. Y le digo lo último, y eso hágalo usted. Conmigo tampoco ande buscando. Fíjese, hermano, que ya estoy. Eso es con Dios. Yo estoy haciendo mi trabajo. Damos un amén. Yo estoy haciendo mi trabajo. Nosotros tenemos la dicha, el privilegio que tenemos un sistema de evangelizador, hermanos, que el que no quiera hacerlo, ya ese es su problema. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya eso es su problema. No lo podemos llevar a la fuerza. Esto es voluntario cuando uno entiende cuál es el propósito de Dios para darle el sacerdocio a la iglesia. Finalizamos con lo último en Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos, qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos. Quiere decir que, fíjese que aquí yo tengo que cumplir mi sacerdocio acá. Pero cuando aquí Pablo está hablando en este capítulo 6, está hablando que nosotros vamos a ser jueces, vamos a seguir desempeñando el sacerdocio en ese milenio. Vamos a hacer, es decir, esto no nos lo quita el Señor en el sentido general. Seguiremos, eso es lo que dice Pablo. Ustedes no pueden arreglar esto acá. ¿Y cómo es que son sacerdocio? Lo voy a parafrasear de esta manera. ¿Cómo es que son sacerdocio ustedes y que no saben que van a juzgar los ángeles allá en el milenio, diríamos? Que no saben que son ustedes las autoridades a quien Dios va a usar. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos creen eso? Den un amén los que creen eso. Va, levante la mano los que creen eso. Entonces, ¿en qué estamos? Si no fungimos aquí, mucho menos vamos a fungir allá. Y dice Apocalipsis 5:10. Con esto vamos cerrando. En este 5:10, mire lo que dice. Tremendo esto. Y no os ha hecho para vuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos en ese milenio. Reyes y sacerdocio. Y lea últimamente Apocalipsis 26. Y con esto finalizamos. En el 26, tremendo esto, hermano. Lo que Dios nos enseña en este versículo es: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que, ¿qué dice? ¿Serán qué? Léanlo todos juntos. ¿Serán qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ejercitémonos acá en el sacerdocio. Hagámoslo.
No podemos etiquetarnos iglesia del Señor inactivos, porque entonces no estamos haciendo lo mismo de Israel. Estamos siguiendo el guión de Israel. ¿Por qué? Yo admiro a la gente que siempre anda hablando de Dios, dando un tratado, invitando, tocando puertas. Parecería que eso algunos lo pueden ver como una imposición. Vamos a orar por usted como obrero, hermano, para que, o como anfitrión. Ay, eso es lo que no me gusta a mí. Bueno, eso sería la actitud de alguien que no ha comprendido cuál es el propósito de la iglesia. Es un privilegio. Servirle al Señor no es... Alguien habla de que lo de Dios es una cruz, pero la cruz de Dios es una cruz deleitosa, no es una cruz infernal. No es una cruz, como dijo aquella hermana, mi marido es mi cruz. Pues sí, está hablando de que las penas que le da ese, pero la cruz no da penas. Es un deleite llevar la cruz de Cristo. Es algo especial. Digo esto porque hay gente que dice, mire, es que usted viera que yo para eso estoy cansado, pero para madrugar a las 4 de la mañana y estar 10 minutos antes de las 8 en el puesto, ahí sí nos destacamos. Entonces, ¿en qué estamos? Hemos entendido